Muy buenas tardes, queridos amigos. En la tarde de hoy nos reunimos el Pen Club, como siempre, en sus actividades mensuales. Vamos a rendirle homenaje a José Martí. Realmente el 28 de enero fue su natalicio, pero como nuestras actividades es una vez al mes, siempre los segundos sábados de mes, pues el mes de enero, pues no se realizó. Sin embargo, en este mes de febrero vamos a rendirle homenaje a José Martí y vamos a tener a Luis de la Paz conduciendo el acto. Él dará mayor explicaciones. Por lo pronto, quiero decir lo que he dicho muchas veces. Mi nombre es José Antonio Albertini. En estos momentos soy presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y quien conducirá el acto es nuestro secretario general, Luis de la Paz. También recordarles que el Pen Club, nuestro Pen Club, aunque es independiente, tiene filiación con el PEN Internacional. Por lo tanto, nos mantenemos en contacto con el PEN Internacional y recibimos apoyo de ellos y también los apoyamos constantemente. Durante parte del año pasado, 2019, y lo que va de este año, el Pen Club Internacional ha cogido y hecho públicas 3 denuncias nuestras en defensa de los periodistas independientes acosados en Cuba. Bueno, dejo a Luis de la Paz, que será quien hablará de nuestro invitado y dirá cuál será el programa. Con ustedes, Luis de la Paz. Muy buenas tardes. Es siempre muy grato esperar el segundo sábado de cada mes, porque siempre el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio trata de una forma u otra de realizar actividades que realcen la labor cultural de los cubanos en sentido general del exilio, fundamentalmente del exilio, y aunque como vivimos en una ciudad que es multicultural, a veces tenemos también la oportunidad de compartir con escritores y artistas de otras nacionalidades que nos representan y que viven también en el sur de la Florida. Pero siempre el segundo sábado de cada mes es una cita que muchos hemos asumido con agrado y satisfacción, porque es una manera de decir que la cultura de Miami en sentido general está viva y está activa, y uno de los que aportan a esa cultura es el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Acostumbro a escribir cosas que me parecen más fácil que hablar e improvisar. A modo de presentación de este evento he redactado este breve texto. El pasado 28 de enero se conmemoró el aniversario 167 del natalicio de José Martí, y hoy el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio se suma a las conmemoraciones de la efeméride con una lectura de poemas del gran escritor cubano en la voz de Sara Martínez Castro, y tendremos como presentación principal la conferencia que nos brindará el profesor José Raúl Vidal y Franco. Martí ha sido por más de una centuria el símbolo más destacado de la cubanidad. Es el cubano por excelencia, porque en él se concentra el gran pensador, el brillante escritor, el patriota, el exiliado, y en esencia es José Martí el emblema supremo de casi todo lo que representa Cuba como la nación que nos une e identifica. Quiero mencionar a varios Martí. José Martí es literalmente, entre otras virtudes, uno de los grandes precursores del modernismo y creador de una revista de literatura infantil, La Edad de Oro. José Martí es intelectualmente el pensador por excelencia, el hombre preclaro y visionario. José Martí es socialmente un símbolo usado por todas las causas cubanas. De ahí que se hable de bajar a Martí del pedestal. También que la dictadura castrista se autoproclame como continuadora de las ideas martianas, e incluso sustente que Martí fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, detonante de la lucha que derrocó a Batista e implantó el régimen tiránico que lleva
en el poder más de 6 décadas en Cuba. El apóstol José Martí, en ese rol de símbolo nacional, es el causante de que nuevas generaciones de cubanos, hastiados de la amarga vida que llevan en la isla, causada por la dictadura y su afán de someter, esclavizar y permanecer en el poder, profanen su imagen en señal de protesta. El desaire a las imágenes martianas realizado por el grupo clandestino no se ha de percibir como restándole valor a Martí, al Martí que todos admiramos, sino como un llamado a la conciencia nacional llevado a cabo de un modo irreverente, intenso, exagerado, quizás brutal, pero siempre siendo un grito de desesperación y angustia. Y finalmente José Martí, el que cayó en combate en 2 ríos sin apenas saber usar las armas. El lienzo del pintor Esteban Valderrama, donde se recoge el momento en que Martí cae abatido, encarna un poco el sacrificio de muchos para alcanzar la libertad y la independencia que luego le fue robada en un tratado, el de París, donde el cubano no participó, como tampoco el cubano tuvo cabida en el todavía misterioso acuerdo que se selló entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1962, cuando la crisis de los misiles que reforzó la permanencia del castrismo en el poder. Acuerdos que no propician la libertad, sino que la acomodan, aun cuando se sepa que la única manera tangible de alcanzar la nación cubana su libertad con cierta dignidad es por la fuerza. José Martí es nuestra gran figura y lo seguirá siendo por siempre, porque no hay nadie en la vida, ni nadie en la vida cubana que reúna la grandiosidad de este hombre único en el siglo XIX por todo lo que converge en él. Terminadas estas palabras, voy a presentar a Sara Martínez Castro para que nos lea unos poemas de Martí. Sara nació en Oriente en 1950. Sale de su patria en enero de 1970 para exiliarse en Estados Unidos. En 1979 se gradúa con honores en Miami-Dade College, donde obtiene un asociado en arte. Toma cursos de literatura española e hispanoamericana en St. Thomas University. En 1994 obtiene un certificado de periodismo del Cuban Memorial Center de la Universidad de Miami. Participa en certámenes literarios y su poesía obtiene varios reconocimientos, entre los que se encuentran Premio José María Heredia, Asociación de Críticos y Comentaristas de las Artes, Premio Agustín Acosta del Grupo Literario Artístico Literario Abril, conocido como Gala. También obtiene el segundo premio del certamen Cariz de Oliver Labra en Madrid, España, el primer premio de poesía del certamen literario internacional del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos de Nueva York. En 1986 publica el poemario A Soledad Detenida. Pertenece a la Academia Poética de Miami, ha sido vicepresidenta del Círculo de Cultura Panamericano y miembro de honor de la Cuadratura del Círculo Poético Iberoamericano. Ha trabajado como traductora para varias agencias de relaciones públicas. Es coordinadora también de asuntos culturales de ALFA 66. Invito a Sara para que venga a leer los poemas de Martí. Muy buenas tardes a todos. No puedo comenzar a leer los poemas sin antes expresar mi afecto y mis respetos para José Antonio Albertini y Luis de la Paz por la labor que realizan al frente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, donde cada día demuestran la importancia de ser cubano con mayúsculas, desde la posición a veces humilde, a veces no apreciada por todos, esa labor tenaz que ambos realizan. Yo los tengo en un lugar muy especial de mi corazón, porque creo que ustedes hacen patria. Eso es lo que se llama ser patria. De los versos libres de Martí, voy a comenzar con Yugo y Estrella. Cuando nací sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, oh magno generoso,
de mí y de la creación suma y reflejo, pez que en ave y corcel y hombre se torna. Mira estas dos que con dolor te brindo, insignias de la vida, ve y escoge. Este es un yugo, quien lo acepta, goza, hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva. Y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey torna a ser, y en apagado bruto, la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como a fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. También de los versos libres de Martí, no música tenaz. No música tenaz me hables del cielo. Es morir, es temblar, es desgarrarme sin compasión el pecho. Si no vivo donde como una flor al aire puro abre su cáliz verde la palmera, si del día penoso a casa vuelvo, ¿casa dije? No hay casa en tierra ajena. Roto vuelvo en pedazos encendidos, me recojo del suelo, alzo y amaso los restos de mí mismo, ávido y triste como un estatuador, un Cristo roto. Trabajo siempre en pie, por fuera un hombre. Venid a ver por dentro. Pero tomad a que Virgilio os guíe, si no, estáos afuera. El fuego rueda por la cueva humeante, como flores de un jardín infernal se abren las llagas, y boqueantes por la tierra seca queman los pies los escaldados leños. Toda fue flor la aterradora tumba. No, música tenaz, me hables del cielo. Y de Flores del Destierro, el poema Dos Patrias. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. No bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa, Cuba cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa. Muchísimas gracias a todos. Y ahora viene la parte importante.
van a presentar al conferencista que es un honor. Hoy es una tarde de lujo aquí en el PEN. Efectivamente, como acaba de decir Sara, lo más importante de esta tarde es la conferencia que nos brindará José Raúl Vidal y Franco, que nació en La Habana en 1968. A la edad de 3 años, sus padres lo llevan para Camagüey, donde vive casi toda su vida. Desde 1971 hasta su salida del país, o sea, que se va, como nace en el 68, a los 3 años, que en 1971 se va a vivir a Camagüey, donde vive la mayor parte de su tiempo hasta que sale de Cuba. Es ensayista y crítico, profesor investigador de la obra martiana, licenciado en educación, autor de José Martí, A la lumbre del zarzal, ediciones O Magno 2014, Los versos libres de José Martí, Notas de imagen, editorial Dos Patrias 2015, Lo de Puerto Príncipe, José Martí, Entre armas, Bandidos y traidores, editorial Dos Patrias 2018. Otros trabajos, La narrativa cubana del exilio, que es un discurso que ofreció en el 2015, El ritmo semántico como principio estructurador de los versos libres de José Martí, publicado en el 95, La naturaleza en Martí, motivo de una reflexión, Amor con amor se paga, un proverbio inmenso. Es colaborador de revistas como Nagari, revista de creación literaria Gaspar el Lugareño, que es un portal en internet, y Curazao 24, revista de la Red de Bibliotecas Cívicas Reinaldo Bragado Bretaña en Cuba. Reside en el exilio desde el 12 de octubre de 1998. Será un placer para el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio recibir en esta biblioteca de Coraway, a José Raúl Vidal y Franco para que nos venga a hablar de Martí. Profesor. Buenas tardes y muchas gracias al PEN Club y a todos los organizadores de este evento. De verdad que me siento honrado con que me crean que soy tan importante, ¿no? En realidad lo que hago es, consumir la obra martiana, la amo ciertamente y ha sido de gran formación en mi vida. La conferencia que voy a dictar esta tarde la he titulado De la poética martiana y comienzo diciendo que la vivencia es el alma del poeta. Un poeta que nace, no se hace, a pesar de la academia donde muchos van a buscar cómo aprender a escribir o hacer poesía. Y la poesía, por su parte, es vida, en tanto quiere decir, en primer lugar, experiencia de vida y en segundo, energía. Pero no cualquier energía, sino la que conecta a ese ser con el misterio de lo desconocido para crear y decir de un modo peculiar y singularísimo lo que es negado al más común de los mortales. Y en ese acto de poetizar la vida, la experiencia humana, el poeta adquiere una nomenclatura solo reservada a Dios. Lo llamamos creador. No es mi intención detenerme en este misterio, pues misterio es, a pesar de los esfuerzos de filósofos, de historiadores y sociólogos, por explicarlo y por definirlo. Pero sí encaminarnos a partir de aquí un poco para comprender medianamente el intimismo de la vida martiana a partir de sus experiencias vitales. Experiencias que lo llevan a recorrer el ciclo fatídico del héroe, que incluye partir al destierro, recorrer ese destierro y luego regresar al punto de partida y morir. Así encontramos desde un principio un raro sentimiento mesiánico que marca la vida y obra de José Martí. El presidio político en Cuba, por ejemplo, que es un texto de juventud, aparece esta idea fundamental de ese mesianismo que irá cobrando cuerpo a lo largo de su vida. Allí dice: mi patria me había arrancado de los brazos de mi madre y señalado un lugar en su banquete. Yo besé sus manos y las mojé con el llanto de mi orgullo, y ella partió y me dejó abandonado a mí mismo. La sublimación de la patria adquiere un carácter sagrado aquí en este texto.
en la lucha precisamente de Martí por la reivindicación de la libertad. En este pasaje memorable, el apóstol es removido enérgicamente del seno de la madre para ser puesto justamente allí en medio de la lucha que habría de comenzar desde muy temprano. De manera que no es extrañar cómo asiste atónito a este banquete cuya alegoría de la patria simboliza los desmanes que fustigan a la patria en sí mismo. La experiencia del presidio fue decisiva. Como Dante ha visto y comenta, como Martí protagoniza y sufre los horrores de una metrópoli política y moralmente en los albores de su final. Su experiencia fue tan marcada que muchos años después encontramos otro texto capital que trasciende el marco de la poesía para generar idéntica acusación en el plano extraliterario. Se trata del poema Polque Versus de Versos Libres. El poema recrea el mundo comentado de nuestro autor desde una de las imágenes más fuertes de su literatura, que fue precisamente la del presidio. Y dice: sí, yo también desnuda la cabeza, de tocado y cabello, y al tobillo una cadena lurda heme arrastrando entre un montón de sierpes que revueltas sobre sus vicios negros parecían esos gusanos de pesado vientre y ojos viscosos que en hedionda cuba de pardo lodo lento se revuelcan. La presentación del sujeto lírico, despojado absolutamente del cabello y con un grillete, parece describir la fotografía que de juventud le había enviado a la madre y que se había hecho tomar con toda aquella indumentaria del recluso, que muchas personas conocen esa fotografía. Es el retrato del presidio el que obedece a una realidad personal, acentuada en la utilización justamente dentro de estos versos del adjetivo lourda, que es un neologismo de origen francés y que Martí adecua al español con iguales significados de recio, de pesado, de vulgar. Dice así: y al tobillo una cadena lurda heme arrastrando. Este grillete de juventud que marcó de por vida la salud del apóstol no solamente fue en el plano físico, pero más allá del impacto que haya tenido en su salud, la tragedia de la cárcel colonial trasciende el muro del recinto penitenciario para componer la radiografía social de una colonia caprichosamente expoliada de su libertad por la metrópoli de ultramar. Y así llegó a decir en algún momento, en este mismo presidio político en Cuba: Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintarlo, lo hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor. Es así que, a diferencia de Dante, su tránsito por el infierno fue real. Y dice: y aún me aterro de ver con el recuerdo lo que he visto una vez con mis ojos. Y espantado póngome en pie cual emprender la fuga. Recuerdos hay que queman la memoria, zarzar es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Sumergido en las bestialidades del presidio, presiente que sería el encargado de encauzar la libertad de la patria. Y al igual que en Agdala, asume la misión de portar una profecía para su pueblo. Zarzal es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Tal es la imagen de la zarza que no escuchamos ahora a un expresidiario, ni siquiera a un mártir, sino a un ser a quien el dolor ha dotado de un conocimiento que debe transmitir a su pueblo con la autoridad del que fue elegido para dialogar con esa zarza ardiente, con esa zarza en llamas. Nada sorprende de la resonancia bíblica de esta lectura, sobre todo por evocar la experiencia juvenil del poeta en la cárcel colonial. La realidad de Cuba queda mejor expuesta a través del simbolismo fecundo de esa zarza incandescente. Baste recordar la revelación que Dios hizo a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza
que no se consumía, para nombrarlo libertador del pueblo de Israel bajo el yugo de los egipcios. Dios habría hablado a su profeta desde la llama, y Martí a su nombre se comisiona en un acto de fidelidad como portador de una profecía igualmente redentora. Aquí el símbolo y la realidad se funden. Si en los textos bíblicos la zarza ardiente simboliza la presencia de Dios, en Martí implica, más allá de su experiencia vital, la realidad de un drama histórico-social que lo sitúa en el liderazgo de la batalla por la redención del pueblo cubano. Representa en sí no la alusión patética a un pasado doloroso, sino la invitación a participar en el reordenamiento de la unidad nacional del país. Diríamos entonces el símbolo de la evocación, del testimonio más acendrado del apóstol, que contiene la esencia y fundamento de toda su obra patriótica, delineada poéticamente a la lumbre del zarzal. En lo adelante, sufrir por la patria será el fundamento de su existencia, su gran prueba espiritual. Todas las grandes ideas tienen su gran nazareno, así dice en algún momento. Admite, por lo tanto, la necesidad del sufrimiento como vehículo para expandir el espíritu, considerando a la vez su agonía la forma idónea para redimir a la nación cubana. Y cito: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene de sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible del cumplimiento del deber. El martirio, he ahí la calma. Martí es capaz de entender el propósito del sufrimiento sin caer en las redes de la amargura o en la tentación de la venganza personal, incluso sin reducirlo a un mero sentimiento personal que despojaría al patriotismo de toda su legitimidad. Su agonía implica un beneficio político común hacia todos los cubanos, de contornos bien definidos a través de la fórmula ética: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti mismo y vivirás. Servir, aún a costa de sí, constituye el legado ético de un pensamiento que reclama que es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da, y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa en bien de los demás la nuestra. Plantea la vida como una batalla a la que se vuelve continuamente desde la perspectiva justa del amor, y dice: y a ofrecer a los hombres mi servicio triste y dignamente. De modo que la virtud del sacrificio reside en esa capacidad de servicio siempre vinculada al bienestar del prójimo, el que tienes ahí a tu lado, ya sea en el orden político, ya sea en el orden social, ya sea en el orden personal. Dice así: el alma humana es noble, puesto que llega a soportar la vida en la que suele dejar de hallar totalmente placeres por la mera conciencia de su deber, de su capacidad para el beneficio de otros. Goza en su martirio si con prolongar su martirio otros se aprovechan de él. Esa disposición del sacrificio es de honda resonancia cristiana, así sea en la dimensión histórica y dogmática del término. Sigamos uno de los apartados de Lluvia Estrella que ha leído aquí anteriormente la amiga nuestra que nos ha presentado. Y es precisamente el apartado que habla de ese sacrificio. Más allá de presentar los dos símbolos, el yugo y la estrella, presenta el sacrificio, pero ese sacrificio lo hace de una manera muy diferente a todo lo que pueda haberse conocido en la literatura del momento. Se trata de presentar, lo primero es
no quien se sacrifica, sino quien se beneficia de ese sacrificio. Y así dice, cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, y se pone al final, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo, que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. De modo que para Martí solo está vivo el hombre que se da. Este apartado, de profundo talante cristológico, recrea la consumación de ese sacrificio a través de los vocablos copa, licor y corazón, como símbolos de ese amor concurrente para subrayar la nobleza del acto mismo en sí. Ahora bien, a tenor de estas rápidas consideraciones, no podemos pasar por alto tampoco el simbolismo de la muerte en medio de esta vorágine de vida y de destierro del apóstol. Pues hay que decirlo, Martí vivió una vida muriendo a diario. Y en su obra poética, la muerte se topicaliza como uno de los grandes asuntos de todo su quehacer literario. Para servir, la voluntad que lo guió estuvo a saber fundada en esa sentencia de carácter universal que decía, la vida es una prueba, la muerte es un derecho. Nunca, nunca halló descanso en medio de escollos y vicisitudes, aun cuando el destino le deparaba un final similar al de un poema épico. Yo moriré sin dolor, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. El tono confesional de este apunte es notorio y definitivo, sobre todo para quien ha sido seducido muy tempranamente por una fuerza que le preparó su espíritu para asumir las empresas más difíciles de su existencia hasta llegar sin descanso al cruce de aguas de dos ríos en el oriente cubano. No es de extrañar entonces que en los embates del destierro acentuaran particularmente el ritmo de su vida. La imagen fantasmal de la muerte se transfigura en una proyección de carácter muy personal que lo acompaña a lo largo de sus años. Y dice, he vivido, me he muerto y en mi andante fosa sigo viviendo. Una armadura de hierro montaras del siglo VIII, menos sí, menos que mi rostro pesa. Ciertamente, el dolor y la idea de la muerte son dos conceptos cuya naturaleza denota simultaneidad a lo largo de la obra martiana. Ambos se complementan con intensidad a medida que el escritor, que el poeta, que el héroe se va acercando al término de sus días. A tenor de esta consideración, convenimos que Martí se sabe condenado por varias vías, a saber, su salud física perennemente resquebrajada. Entre las muchas maluqueras o morideras, como la llamaba él mismo, sufrió de sarcocele a causa de la cadena que llevó en presidio, de ese golpe de cadena que iba de la cintura a los pies y le produjo la sarcocele. Y al decir de su doctor de cabecera, Juan Cisnero Correa, fue un mal del cual nunca se sanó ni se recuperó a pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas que tuvo. Asegúrese también, o agréguese también, el tumor en la pierna derecha, los padecimientos digestivos, los problemas en las vías respiratorias, etc. Por lo demás, en el plano sentimental, su matrimonio deshecho y la presencia esporádica del hijo también le laceraron el corazón de una manera muy intensa. En el orden político, digamos, la década del 80, fundamentalmente, fue marcadamente convulsa para el apóstol. Es objeto de espionaje de la Pinkerton National Detective y de la Davie Detective Agency, pagadas por el gobierno y la Capitanía General de La Habana y el cónsul de aquí español de Nueva York. Es tildado incluso de iluso en algún momento por exaltar el ánimo de los cubanos a raíz del desembarco en el 80 del general Calixto García
y que fue una empresa que fracasó absolutamente. Y también tiene por otra parte la ruptura con el famoso Plan Gómez-Maceo en 1884. De manera que enfermedades, desamor, soledad, espionaje, intriga e incomprensiones políticas, liderazgo patriótico y trabajo incansable trascienden de un tirón la década de los 80 para concluir en el perverso atentado que lo pone al borde de la muerte en diciembre de 1892 aquí en Ybor City. El Domingo Triste, otro poema de la colección Versos Libres, la sensación de sentirse muerto en vida deviene en una imagen de contornos bien definidos que filtra toda la literatura martiana. La nostalgia por la patria lejana, la fragmentación dolorosa de su ánimo es bien marcado. Y dice: vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar la concha de la orilla. Cáscara soy de mí, que en tierra ajena gira a la voluntad del viento huraño, vana, sin fruta, desgarrada, rota. Ciertamente, la realidad del exilio es cruel. Si bien siembra la fe en la independencia de la patria, también es blanco de un ahogo que no se permite proyectar en público o como figura pública. Solo en la intimidad de la creación se daba inspiraciones poéticas, incluso muy inusitadas, como para darse a conocer en público. La mayoría o todos estos textos de los Versos Libres no fueron conocidos hasta entrado el siglo XX. El tema es extensible hasta aquellos porvillos de alas de mariposa que lidian con la sensación del que pierde la fuerza. Y dice así: todo se va muriendo a mi alrededor. ¿Es que se muere todo o es que me muero yo? Estos versos de aparente fragilidad expresan la esencia de su dolor de exilio, pero no es la voz tributaria del romanticismo que habla de la verdad individual y personal, sino el yo martiano, cuyo testimonio entrañable se debate en la inmediatez del destierro y del suplicio de sobrevivir el día a día. Recordemos que Martí no solamente tuvo que lidiar con un enemigo externo, sino también con personas dentro de las filas independentistas, dentro de los cubanos, dentro del exilio, que estuvieron en desacuerdo muchísimas veces con él y cuestionaban incluso sus decisiones, a pesar de que todos querían la independencia o la libertad de Cuba. Habría que llegar, según ellos, por diferentes maneras. Atendiendo a este hecho, conviene distinguir el símbolo de la cruz en medio de la vida de la obra martiana. Es un hecho que la cruz condensa en sí el mayor testimonio de amor experimentado por la humanidad, y se trata del sacrificio de Cristo. El hecho de que el Mesías cargara sobre sus espaldas la cruz y con ella los pecados del hombre, dota a este símbolo de un carácter eminentemente divino, más allá de cualquier categoría cultural o política o social. El conocimiento de la cruz, desde esta dimensión reconciliadora, ha marcado hasta hoy a todos los pueblos, sin importar que la fe cristiana no forme parte de su sistema religioso. En la poética martiana, la trascendencia de este símbolo concurre desde la misma fibra del relato bíblico, para consolidar el sistema ético del maestro, al punto de que nadie en su tiempo, fuera de las confesiones religiosas, se identificó de tal modo con el espíritu sufriente, compensador y redentor del Hijo. Así está en toda la obra, solamente hay que irlo marcando y leyendo para darnos cuenta. Dicho en otras palabras, en el drama de sus existencias personales y cotidianas, Martí quedó muchas veces abandonado a la intemperie de la incomprensión y a veces de los amigos. ¿Por qué? Porque la soledad es el signo de la cruz. Y la de Martí es una cruz por el dolor del mundo, por el dolor de su pueblo, que había sido comenzada, o sea, comenzó a clavar con los grilletes del presidio y terminaba con la vara que cercenó su vida en 2 ríos. Y hasta hoy ese sigue siendo el
ejemplo máximo de soledad y de amor que conocemos en nuestra historia. Basta observar cualquiera de su iconografía, cualquiera de sus fotografías, para darnos cuenta de que asistimos o vemos allí una especie de epopeya con marcado énfasis en su condición de espíritu solitario, a pesar de estar muchas veces rodeado de amigos y de gente que lo quería. Cada una de esas fotos, ustedes los ven que está como solo, en una actitud de profunda reflexión, meditabundo. Para Martí, el valor primordial de cruz deriva de la tradición cristiana, como hemos dicho, que la distingue por su esencia sacrificial. Y yo tomo mi cruz humildemente y la rocío con las amargas lágrimas del desconocido y ayudaré a este pueblo, se refería a Venezuela, en su trabajo. La imagen resulta de las más acabadas de su poética, por cuanto prefiguran el sacrificio a partir de esa iconografía cristiana y por ende del suplicio del Mesías. De modo semejante nos declara en uno de sus versos sencillos: cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer el bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Pero todo el simbolismo de la cruz en el corpus de la poética martiana se refiere exclusivamente al sacrificio. Conviene también distinguir su lectura en el sentido escatológico. Y así dice: y se verá en derredor de mi sepulcro un vapor como de mirra y de luz, y una flor nueva se abrirá en la cruz. Ya no se trata de la cruz del sufriente, portadora de ese valor histórico fundamental del símbolo, sino de la cruz transfigurada que distingue el altruismo del poeta. Altruismo que subraya en su sección En casa, en patria, al escribir: el Calvario primero y luego la cruz resplandeciente. Esta fórmula refunde la virtud de la entrega y el sentido escatológico del símbolo cruz en un modo decisivo e inmediato dentro de su vida y dentro de su obra. Pero solo esto sucede en el ámbito del verso. Realmente la primera manifestación del símbolo cruz como símbolo tal, habría que rastrearle hacia 1871, cuando desde España le envía a Trinidad Valdés Amador, la esposa de Sardá, un crucifijo de ébano y bronce que hasta hace algún tiempo estuvo allí, se conservaba en el Museo de Labra, ya no está. El joven había permanecido poco más de 2 meses en Isla de Pino y se recuerda inmerso en una profunda reflexión y silencioso y leyendo el famoso biblión que estuvo allí también, que se desapareció del museo, ya no está tampoco el biblión. Recibía Trinidad en ese crucifijo, sin saberlo, sin sospecharlo, la revelación premonitoria de quien había elegido tempranamente el más universal de los símbolos para recorrer un largo camino que años después lo conduciría al enaltecimiento de su obra redentora en los márgenes memorables de 2 ríos. En su criterio, el sacrificio, ya fuese en la dimensión social o religiosa o política, es necesario para fomentar un bien común desde la perspectiva del amor al prójimo. Y dice: feliz aquel que en bien del hombre muere. Dice un poema también de los versos libres: yo sacaré lo que en el pecho tengo, para subrayar la convicción de un destino personal y trascendente. Así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixos por los crucificantes. El pasaje recrea la pasión de los mártires cristianos de los primeros siglos, pero el uso del cultismo crucifixum en lugar de crucificado no es mero rasgo de estilo para determinar la combinación silábica dentro del poema, sino el recurso léxico-semántico que denota con toda intención la selectividad del sacrificio y el dolor que el poeta parece sentir en carne propia. Y dice: los viles a nutrirse, los honrados a que se nutran los demás de ellos. Para el misterio de la cruz no a un viejo pergamino teológico se baje,
bájese al corazón de un virtuoso. Y de ese pensamiento surge, a mi entender, uno de los versos más sublimes escritos en lengua castellana. Padece mucho un cirio que ilumina. Este exquisito adagio, de honda resonancia mesiánica, expresa la disposición de la entrega total que Martí cree necesaria en su obra. La esencia del sacrificio no consiste en la muerte misma, sino en el acto sublime y radical de la entrega, del olvido de sí que lo desborda. En los versos del poema Entre los hombres, Martí expone su evocación de servicio desde la angustia de un mártir actual. Dice: echaba al tigre el bárbaro romano a los fieles a Cristo, y a los hombres se echan los nuevos mártires ahora. En otro momento, delinea una imagen arquetípica del crucificado a partir de la implicación ética del sacrificio en la cruz. Ya me he visto las manos y los pies tan rotos como si me los hubieran clavado en la cruz. Suplicio, fiera, huesos quebrados, crucifixión, etc., es el saldo de una lucha que se despliega simbólicamente en el espacio desde donde escribe el poeta. Se trata de la sensibilidad e indiferencia de amigos y adversarios políticos a la que asistió la mayor parte de sus años, la mayor parte de su vida desde joven, incluso incomprensión a nivel familiar. Ciertamente, su concepción del sacrificio encuentra en el símbolo cruz una fuerza misteriosa y regente. A este respecto, Martí prefigura una imagen entrañable en el espíritu patriótico que vierte a modo de dedicatoria en un ejemplar de los versos sencillos a su amigo, el doctor Ulpiano de Yundé, donde dice: no hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ahora bien, por esas propiedades inmanentes del lenguaje, ocurre aquí una inversión de carácter semántico en la prefiguración del símbolo cruz. Ya no es el sujeto lírico el crucificado, sino la patria. O más bien, la patria asume el papel del crucificado desde el dolor y el abandono. Y en su artículo periodístico Persona y Patria, fechado el 1 de abril del 93, alza una interrogante que subraya el deber del desterrado ante el tema de la libertad de Cuba. Pero, ¿cómo podrá el crucificado bajar de la cruz? Eso es lo que hacemos los cubanos de afuera, desclavar al crucificado. Semejante arenga, de singular tono emotivo, se distingue por la metaforización de la patria a través de una de las imágenes más exquisitas de la poética martiana. Ella delinea la unidad necesaria de todos los cubanos bajo un programa de profunda franqueza ética y política encaminado a desclavar al crucificado, entiéndase, a Cuba, que es un pueblo que vive cautivo, solo, clavado a lo lejos de la mar. A la luz de esa pasión, nuestro poeta se prefigura, diríamos, en el hombre de Arimatea. Pero a diferencia de aquel, no se presenta al tempilato colonial por un permiso especial para bajar o desclavar al crucificado, sino ante su pueblo para convocarlo a participar de una gran gesta patriótica, la libertad de la patria. Desde luego, esa convocatoria no constituye únicamente una mirada plástica de la realidad cubana, antes bien demanda la disposición de todos para ofrendar la vida en el ámbito de la lucha redentora. Y nosotros, los del exilio, abramos los brazos a fin de llevar eso adelantado para que nos lo claven en la cruz. En este sentido, es que apenas unos días antes de morir, le escribe a Gonzalo de Quesada: en la cruz murió el hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Por añadidura, las calamidades venían por sus propios pasos, delirantes e implacables, para minar cuanto fuera posible en torno al apóstol. Aprovecho y cito aquí ahora un breve fragmento que de la contesta que hiciera Enrique Collazo el día 12 de enero de 1892, con motivo de una resentida carta que éste le hubiese enviado desde La Habana a principios del mismo mes. Dice Martí a Collazo:
¿No le han dicho que en el Cayo Hueso me regalaron las trabajadoras cubanas una cruz? Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortunas y honores. El texto se refiere a la polémica suscitada a raíz de la alusión de Martí al libro de Raúl Roa, A pie y descalzo, en el discurso Con todos y para el bien de todos. Entendamos que Martí está tratando de unificar a los exiliados para llevar una lucha a Cuba, a armar nuevamente la batalla por la independencia, por la libertad de Cuba. Y sale por esos días un libro de Raúl Roa, A pie y descalzo, que era un libro totalmente pesimista, porque describía absolutamente todas las vicisitudes, todos los escollos y todas las miserias que había pasado el pueblo cubano durante los 10 largos años de lucha del 68 al 78. Y el libro de alguna manera está diciendo que no queremos volver a pasar por lo mismo. Imagínense, en un momento en que Martí, 1892, está arengando al pueblo para volver a la lucha, pues hace la alusión a este texto de una manera que considero fue uno de los grandes errores políticos del apóstol. No debía haberlo mencionado en su discurso, puesto que a Raúl Roa todo el mundo en el exilio lo quería y era un patriota de renombre. O sea que en ese sentido Martí podía haberse ahorrado todo lo que suscitó a partir de ese comentario en el discurso, lo que vino posteriormente. El 4 de enero de 1892 había visitado varias de las manufactureras de tabaco en el Cayo, la de Soria, la Rosa Española, la de Eduardo Hidalgo Gato, donde tuvo el singular suceso. Las trabajadoras, los operarios allí, le habían regalado un ánfora de plata y las obreras una cruz hecha con menudas conchas de mar. El mismo presente que una vez le había mandado a Trinidad desde joven, volvía a sus manos muchos años después como una especie de premonición de un símbolo que había sido elegido por este hombre para encabezar la libertad y la lucha de su pueblo. De ahí ese sentimiento mesiánico que está a lo largo de toda su obra. Poco tiempo después, el 20 de abril del 92, le escribía a José Dolores Pollo: estamos con la cruz y la vamos cargando. Imagen que sintetiza la campaña difamatoria tejida en su contra por la Capitanía General de La Habana a raíz del apoyo y organización del Partido Revolucionario Cubano en pleno apogeo a lo largo del exilio. Me permito cerrar estas apostillas con el texto conocido como Carta Roa Collazo, que fue suscitado a raíz de esa mención de Martí en Con todos y para el bien de todos. Y el texto culmina diciéndole: creo que no me falta valor necesario para morir en su defensa de la patria. Y según testimonio, sus últimas palabras en público fueron justamente: quiero que conste que por la causa de Cuba me dejo clavar en la cruz. Palabras pronunciadas aquel 19 de mayo de 1895 frente a las tropas y que constituyen el ánimo, el sumo de este símbolo en todo su esplendor. Quizás ello explique, de alguna manera, lo prematuro de su muerte. Ser clavado en la cruz no era precisamente la guerra que durante años había preparado, ni los riesgos consabidos que llevaba para él y para los demás. Tampoco entrar en combate a lo que sabemos que estaba dispuesto. Ni siquiera su desistimiento ante la asamblea de representantes del pueblo cubano en armas que debía reunirse en el centro del país. Creo en lo fundamental que tenía la orden de partir al extranjero, donde ciertamente se pensaba que podía ser más útil recopilando armamento y dinero para la lucha. De modo que ser clavado en la cruz era alejarlo de la contienda bélica por la libertad a la que él mismo había convocado. Ser clavado en la cruz fue entonces la trascendencia de su apostolado de servicio, de un testimonio misterioso de amor a su pueblo y el instante en que se encumbra el modo trágico en que perdió la vida en el cruce de agua de dos ríos, suceso que lo convierte en el único gran libertador americano muerto en combate por la redención de su pueblo. Muchas gracias.
Martí, tanto a través de la conferencia que acaba de brindar el profesor tan brillante, demuestra la vigencia que 167 años después del nacimiento de Martí y de un hombre que vivió apenas 42 años, que con todo lo que aportó a la vida y a la historia de Cuba y de América y a la literatura en el sentido general, un hombre grandioso. Y los cubanos tenemos el gran honor de tener entre nuestras filas a un verdadero genio de la vida nacional y de la vida mundial. Como es habitual, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta al profesor o a Bettini o aquí comentar algo entre ustedes, este es el momento para hacerlos. Sara. Quiero tener el privilegio de ser la primera en felicitarlo esta tarde. Muchas Pero gracias. estoy segura que mis palabras responden a sentimiento de todos. Ha sido realmente una tarde de fiesta martiana, de fiesta de amor, de fiesta de patria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario? Solo quiero decir que excelente expresiones sobre Martí. Pero veo que realmente Martí fue un luchador, fue un predicador, fue un adalid por la libertad, pero en su interior sufría por todos esos detalles que usted informó ahí. Y eso sucede cuando una persona es brillante, que le exigen otras cosas que no puede dar. Y él creo que entregó su vida queriendo demostrar que él podía dar toda su vida, no solamente al escribir, al recaudar fondos para la libertad, sino también entregar su vida. Y creo que fue un suicidio prácticamente, porque es lo que quiso demostrar, que él podía morir por la patria, porque él pensaba en que moría en la cruz. Y eso fue una demostración que él quiso dar. No sé si él sentiría quizás un poco de desasosiego o no tendría tanta esperanza como para decir, lo vamos a lograr, yo voy a hacer todo lo posible. Y por eso entregó él su vida sabiendo que la iba a entregar como suicidio. Bueno, Creo que puede hacer eso. La tesis del suicidio es... Bueno, es- no suicidio, sino entrega. Sí, bueno, como entrega, como sacrificio por la patria. Pero bueno, es bueno que mencione la palabra, porque ciertamente es una tesis, el suicidio de Martí, que ha sido muy llevada y muy traída por historiadores, por algunos pensadores, en el caso de él, en la forma que murió. Incluso si podemos ver el momento en que él muere, el 19 de mayo, todos los reportes que hay al respecto son contradictorios. Nadie absolutamente dice qué fue lo que pasó allí. Los hermanos de la Guardia dicen una cosa, Gómez dice otra, Jiménez de Sandoval, el coronel, dice otra, el práctico cubano que dice que los remató dice otra. O sea, mucha gente quisieron anotarse aquella pata, como diríamos al buen cubano, y algunos incluso hicieron carrera a costa de esta situación. El mismo Gómez dice, realmente cayó una emboscada. El mismo Gómez lo dice, nunca me había visto en lance tan comprometido, lo dice allí en su diario. Y años después Jiménez de Sandoval lo culpa en una carta de la muerte de Martí porque se dejó coger casualmente desprevenido en el cruce aquel de Dos Ríos. Sabiendo que Gómez, junto a Maceo en su momento, eran los militares más importantes, sobre todo Gómez, del siglo XIX. Era un hombre del cual se hablaba en los círculos militares europeos como un gran estratega. O sea, los europeos tenían a Gómez como un individuo que en la parte militar era algo del otro mundo. Sin embargo, mira la manera en que lo cogen desprevenido allí en el margen del río de Contramaestre y del Cauto. Por otra parte, sí, se basan en el tema del sacrificio, o sea, de este suicidio, en la famosa carta aquella de juventud que le había escrito a María de Mendivia, su profesora, en la que está diciendo que mi papá me trata tan mal que he pensado hasta en suicidarme, y verá usted un día en mi diario que no ha aparecido, que no se sabe dónde está, que no es un berrinche de niños, sino una resolución bien pensada y pesada, ¿no?
De manera que hay muchos elementos dentro de la obra martiana, en la poética, en las epístolas, que dan que pensar que el hombre tenía una tendencia hacia el suicidio. Incluso al final de sus días ya está diciendo en algunas de las epístolas, ya para mí es hora, ya para mí es hora. Sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento conmigo. Pero bueno, hay que verlo en el contexto y ver lo que está allí en el diario de él. Y creo que en lo fundamental, un hombre que ha organizado una lucha, que ha organizado un pueblo, que lo ha juntado, no lo ha unificado porque a los cubanos difícilmente podamos unirlo, pero al menos los ha juntado en un bien común que es el de la libertad de la patria, no se lanzaría a un suicidio cuasi romántico en aquel momento del 19 de mayo. Sencillamente hubo una emboscada, él desobedeció a Gómez, Gómez le dijo quédese aquí, y él dijo no, y lo entiendo, es un hombre que ha lanzado un pueblo a la lucha, es como decir, bueno, ¿cómo me voy a quedar yo detrás? Yo creo que le partió en medio de la humareda aquella al campo y salió frente a un pelotón de fusileros que estaba allí mismo aplazado, y esa descarga fue la que lo cogió. No creo que haya sido en lo absoluto un suicidio ni nada por el estilo, sencillamente salió a luchar. O sea, la lucha... Sí. No, pero está bueno que me haya mencionado la palabra, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Porque hay personas, como le he dicho, que han tratado de levantar esta tesis, y la verdad que la tesis es el que conoce la vida y obra de Martí y el alto sentido ético y del honor que tenía, no piensa en lo absoluto que hubo un suicidio, para nada. ¿Cuándo y qué te llevó a estudiar la obra Martí? Desde joven yo tuve el privilegio de ser amigo de la iglesia en Cuba, en la época en que era prohibido ser amigo de la iglesia. Y me crié en el seno de la iglesia. Y a raíz de mis conversaciones con el obispo, el arzobispo, que ya falleció, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, con el padre Sarví, me inculcaron la obra martiana. Me hacían leer la obra martiana. Y después no solo más que me la hacían leer, sino la conversábamos, la intercambiábamos, y me decía, ¿qué crees de esto? Cuéntame qué te pareció, qué te quiso decir tal cosa. O sea, había todo una educación, ¿no? en torno a la historia, no solamente a la obra de Martí, sino a la historia en sentido general. Y desde muy joven, bueno, pues me gustó inmiscuirme, sobre todo por estas ideas que tienen que ver con el altruismo, con la eticidad de una persona tan honorable como Martí, que, bueno, pues me he dedicado a consumir la obra desde entonces, y eso poco a poco me gusta consumirla y hablar de ella, ¿no? Aquí tenemos a Julio Chilling, que es Chilling, el conductor de, nuestro querido amigo Julio Chilling, de Patria de Martí, o sea que también es un martiano y un estudioso de la vida y la obra de Martí, promueve eso. Y muy amigo mío también. Ah, bueno. Solo decir lo que en otras ocasiones he dicho, que José Raúl es realmente una joya que tiene Cuba, entregado a dar a conocer en mi apreciación al verdadero Martí, y eso es lo importante, el ángulo espiritual de Martí, que para mí es fundamental. Él ha hecho pues un trabajo muy preciso, muy dedicado, y no se conoce lo suficiente, porque la realidad es que, y no es porque me aprecie la amistad que le tengo, sino realmente haciendo un juicio crítico de su obra, no se le ha dado el valor que se merece, y lo traje en Cuba Libre, porque parte de la gran obra que queda por hacer es el desbaratar la falsificación que el catcomunismo ha hecho de la figura de Martí. Y bueno, pues, José Raúl será un soldado formidable en esa lucha. Gracias. Lo felicito y lo estimulo a que siga haciendo este trabajo. Quiero abundar sobre eso. José Raúl Vidal y Franco. Quiero abundar sobre ese punto. José Raúl Vidal y Franco. No hay tribuna que se le facilite. Y no hay impedimento que le impida, cada vez que se le invite, que se le convoque a hablar de Martí, de la obra de Martí.
Yo que lo conozco y que he tenido el privilegio de compartir con él y hacer programas con él, él lo hace de una manera apasionada, pero un apasionamiento tranquilo, reflexivo. Es un verdadero estudioso y un hombre dedicado a la obra de Martí. Pero todos los temas que él trata, no solo de Martí, yo he estado en muchísimos grupos en el que él ha sido el orador y siempre todo lo que habla está muy bien preparado. Te felicito. Muchas gracias. Una pregunta más. Tú naciste en los años 60, ya en plena revolución, comillas, revolución. Yo nací y triunfó ese régimen 2 años después. Nuestra formación, querámoslo o no, está centrada o se conduce por la parte ideológica de brindarnos un Martí, por un lado idealizado y por otro como el responsable de la causa del castrismo. Es lo que yo trataba torpemente de enfocar en mi presentación. Nos vendieron, nos hicieron creer en un Martí que a la postre se ha convertido en una figura en cierta medida odiada, que se hace culpable de lo que tenemos en la actualidad, e incluso ha surgido este movimiento clandestino que profana las estatuas de Martí como una manera de rebeldía. En sentido general, ¿cómo tú enfocas, o puedes resumir un poco, la parte ideológica de Martí hacia la formación de los estudiantes cubanos y esta acción de clandestinos? Bueno, en el tema, partiendo del hecho de que considero que Martí es un desconocido absolutamente en Cuba, sobre todo en los últimos 30 años, donde ha existido un deseo bien marcado, ¿no?, del régimen por tergiversar su obra en los últimos 30, 40 años, quizás. Y el discurso oficial, pues, como dices tú, ha llevado por ese camino. Si no lees, si no vas a la obra, al meollo de la cuestión, que es la obra escrita de Martí, no vas a lograr nunca entender lo que verdaderamente representó para el pueblo cubano este hombre, este magnánimo hombre. Si te quedas con lo que dice el discurso oficial en la escuela, sencillamente no vas a pasar de los zapaticos de rosa o de la edad de oro, o de que fue el autor intelectual de El Moncada. En una conferencia que di hace muchos años, allá por el año 95, en la universidad, siendo todavía estudiante, habían citado a todos para ir a la conferencia. Estás hablando en Cuba. En Cuba, sí. Y comencé así casualmente diciendo, habían profesores y había estudiantes, y le digo, yo sé que ustedes odian a Martí. Así comencé mi conferencia. ¿Por qué? Y escribí en el pizarrón. Número 1, porque Martí fue el autor intelectual del Moncada. Número 2, el Moncada fue el motor impulsor de la revolución. Número 3, la revolución, hoy, 1995, tiene sumido al país y al pueblo en una crisis social, material y espiritual como nunca ha existido en ningún pueblo. Por lo tanto, al carajo Martí. Pero les voy a demostrar que es todo lo contrario. Sinceramente, sobrepasé aquello. No me pasó absolutamente nada. Todo el mundo se quedó espantado con la declaración mía. Pero bueno, después de la conferencia, de alguna manera, yo creo que me libró de las cadenas. De manera que, viendo ahora esto que ha sucedido con Clandestino, habría que ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas, porque yo no soy de los que creo en las teorías de las conspiraciones, pero sí puedo entender que detrás pueden estar gente muy patriota, personas que quieren de verdad el bien para Cuba, y esa es la manera que tienen de expresarlo, una manera muy vulgar, muy burda, pero también creo que pueda ser un movimiento de alguna manera organizado por la seguridad del Estado para desviar tensiones, porque esta gente son geniales en cuestión de desviar tensiones dentro del país, y sobre todo en un momento como el que está viviendo Cuba ahora. Claro, también considero que al estar las redes sociales envueltas, se les puede ir, si es una cuestión organizada por ellos,
de la mano como se le está yendo de la mano. Pero yo creo que es muy prematuro para hablar de que esto fuera casualmente la clave a seguir en cuanto a divulgar el resentimiento que se siente hacia el gobierno. Y por otra parte, ese Martí ensangrentado es el Martí de Fidel, no es el Martí de la obra que nosotros podemos leer y conocer. O sea, yo creo que hay muchas lecturas, muchas vertientes que se pudieran canalizar en estos actos. O sea, habría que esperar de todos modos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, uno de los argumentos que ellos utilizaban, los comunistas me refiero, en la escuela, yo fui profesor de los comunistas, era la famosa carta a Manuel Mercado que encontraron, donde dice él que habla del imperialismo y todo lo que ellos he hecho hasta hoy, así que para evitar que caiga con su fuerza, con sus garras sobre América, bla, bla, bla. Ajá. Eso lo repetían hasta el cansancio. Y lo hacían hasta en los coros escolares, había que leer aquella carta. Sí. El tema de esa carta, la famosa carta inconclusa, la carta testamento, como le llaman, ¿no? Es la que manipuló. Acuérdate que el que gobierna es el que dicta un discurso para la escuela, para los medios de difusión, etcétera. De manera que sí, manipularon, pero manipularon no solamente a partir de la carta, sino que te descontextualizaban absolutamente la obra martiana. Te cogían una frase y la ponían en una pared de barrio, quizás en alguna ciudadela incluso, con todos y para el bien de todos, en medio de aquella ruina. Cuando sabemos, los que tenemos un poquito más de luz, que no era con todos y para el bien de todos, sino con todos y para el bien de algunos, que eran ellos. O mi onda es la de David, o te descontextualizaban absolutamente todas las frases martianas que fueron clave en la obra, de verdad, de Martí. Pero, más allá de eso, habría que ver, por eso digo, hay que volver al texto, más allá de esa carta testamento, ir a las cartas que Martí, por ejemplo, le hizo a Fermín Valdés Domínguez. Una carta, Fermín Valdés Domínguez era un individuo que militaba en el Partido Socialista, era militante en el Partido Socialista, y le escribe a Martí, un poco enamorándolo con las ideas aquellas, y Martí le contesta, dos peligros tiene la idea socialista, entre otras, y empieza a describir todos los peligros que tiene la idea socialista. Fíjate tú, estamos hablando en el siglo XIX, y entonces esos textos sí no se daban a conocer, estaban allí publicados ciertamente, porque no es que estaban escondidos, lo que hay que ir al texto, hay que buscarlo, hay que leerlo. Igual que el texto referido a la muerte de Carlos Marx, que también habla de todo el desastre que es el socialismo, el anarquismo, todas estas vertientes socialistoides, en la que dice, ha muerto Carlos Marx, como se puso del lado de los pobres, merece respeto, punto y seguido, pero anduvo deprisa. Y después del anduvo deprisa, lo que dice es tremendo en contra del socialismo, ese abestiamiento de echar unos hombres sobre otros. Eso no funda un pueblo, una sociedad, una nación. O sea, pero estos son textos que la gente desconoce, son textos que obviamente nadie tenía acceso a ellos porque no les interesaba, porque si no era lo que estaba en el discurso oficial, fuera de eso, la gente no se interesaba, no se lo cuestionaba. ¿Ve? Y por último, perdón, quería preguntarle, porque no lo escuché bien, ¿en qué museo era donde se extravió el crucifijo? Ahí en el Abra. En el Abra, allá en Isla de Pino, ahí estaba el crucifijo, ahí estaba el biblión, el famoso biblión que doña Tina recuerda, y la familia Cerdá, a Martín inmerso en esas lecturas de la Biblia durante esos poco más de 2 meses que estuvo allí, y en una profunda reflexión. Incluso lo permitían sacar y él se sentaba afuera en algún lugar a leer aquello. De ahí es que parten, yo creo, la mayoría de los símbolos cristianos que están en su obra. O sea, aparte de que él nació en el seno de una familia cristiana, católica, como era la familia española, pero yo creo que ese conocimiento le vino mucho más profundo en esos 2 meses cuando leyó completamente aquel biblión. Ese biblión también se desapareció, como son las cosas de Cuba, que se desaparecen de los museos, se la roban. Después aparece algún historiador que la tiene y la dona o la vende al gobierno, cosas por el estilo, que ha sucedido muchísimo. Creo que vamos a darle paso a Bettini para que haga el cierre de este evento que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias a José Raúl Vidal y Franco, a todos ustedes por asistir, pero quiero informar de 3 detalles.
el próximo marzo 7, sábado marzo 7, el Pen Club va a tener un desayuno informativo y de asamblea también. No damos reuniones frecuentes, nuestra directiva no se reúne frecuentemente, sí intercambiamos y optamos por una vez al año reunirnos todos y que todos son directivas para compartir con ustedes lo que hemos hecho, lo que planeamos, lo que hemos logrado, los planes que tenemos. Eso va a ser en marzo 7, apúntalo mi querido Julio que te quiero ver ahí, tú siempre vas a los desayunos. En La Fragua, ya lo informaremos. También marzo 29, porque el mes que viene no tenemos actividad en esta biblioteca, porque ese día, sábado, el sábado que nos toca, que es el segundo sábado de marzo, ellos tienen una actividad aquí que no tenemos actividad. Pero sin embargo, marzo 29, vamos a hacer la presentación en inglés del libro que acabamos de editar, que escrito por Daniel Pedreira, y uno de sus editores fue Luis de la Paz, junto con Ángel de Fana. Ahí vamos a presentarlo, la versión en inglés, las dos están juntas, de este libro. También va a ser en Books and Books, domingo 29 de marzo a las 6 de la tarde. Vamos a informarlo, por supuesto, porque es una actividad más nuestra, pero ya se lo estoy adelantando. También quiero decir que el libro, que aquí lo tenemos, es un libro que es la historia de nuestro PEN desde los inicios en Cuba, escrito por Daniel Pedreira con una exhaustiva investigación de Daniel a la que contribuyó Luis de la Paz también como investigador y como editor. Aquí lo tenemos porque todo aquel que quiera contribuir, pues aceptamos contribución, estamos solicitando $20 por ejemplar porque eso lo editamos con nuestros recursos y así que el que quiera, pues bienvenido sea. Y después de esto, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y ya saben que nuestra próxima actividad es el marzo, domingo 29 a las 6 de la tarde, Books and Books. Gracias a José Raúl Vidal y Franco, a Luis de la Paz por haber conducido este acto magistralmente, a Sara Martínez Castro por haber declamado y a nuestra querida Matilde Álvarez por haber hecho posible que esta actividad quede grabada y así pues la podemos difundir. Gracias a todos.